Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta que me pidieron muchísimo en el video del pastel imposible con bizcocho de vainilla. Y en esta ocasión, como me lo pidieron, se las enseño a hacer con un delicioso bizcocho de chocolate que queda muy esponjoso y húmedo. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para comenzar vamos a realizar el caramelo y vamos a colocar en el mismo molde donde vamos a hornear nuestro pastel imposible una taza de azúcar blanca común que equivale a 200 gramos y también vamos a añadir 125 mililitros de agua que equivale a media taza. Y para que nuestro caramelo no se cristalice vamos a añadirle media cucharada de jugo de limón. Revolvemos un poco de esta manera y lo vamos a llevar a fuego medio alto hasta que tome un intenso color ámbar. Normalmente el caramelo empieza a dorarse por algunos sectores donde esté más caliente, donde le esté pegando más el fuego. Entonces lo que debemos hacer es revolver de esta manera para así unificar todo el caramelo y que no se nos vaya a quemar por un lado. Y cuando el caramelo ya esté tomando color, no le quiten la mirada ya que se puede quemar de un momento a otro muy rápidamente. Y cuando vean que tiene este color ámbar intenso, entonces ya lo pueden retirar del fuego. Ahora vamos a esperar un poco a que desaparezca la espuma que tiene el caramelo y después de esto lo vamos a esparcir por todo el molde. Por favor, tengan mucho cuidado al hacer el caramelo y esparcirlo por el molde, ya que las quemaduras realizadas con caramelo caliente son extremadamente dolorosas, son mucho peor que las quemaduras hechas con agua. Ahora que tengamos el molde ya listo, vamos con la mezcla del flan o quesillo. Y para realizarla vamos a colocar en el vaso de la licuadora o en el bol de la batidora 6 huevos talla M. También vamos a añadir una lata de leche condensada que equivale a 395 gramos. Recuerda que la leche condensada puede ser comercial o la puedes hacer en casa. También vamos a añadir una taza de leche líquida que equivale a 250 mililitros. Agregamos 30 gramos de leche en polvo que equivale a 3 cucharadas y de manera opcional vamos a agregar entre 2 a 3 cucharadas de whisky o ron. Y por último añadimos esencia de vainilla, cantidad al gusto. Ahora esto lo vamos a batir, licuar o mixear dependiendo de la cantidad de burbujitas que tenga tu quesillo. Si quieres que tu quesillo esté bien cremoso pero sin burbujitas, entonces bátelo o licúalo muy poco. Pero si quieres que tenga bastantes huequitos, entonces bátelo o licúalo mucho. Ahora que tengamos la mezcla del flan o quesillo lista, la vamos a reservar y ahora vamos a preparar la mezcla del bizcocho de chocolate. Para realizar esta mezcla no necesitarás una batidora y vas a colocar en un bol 50 mililitros de aceite neutro, que es aceite de girasol, de canola o de maíz. Añadimos 170 gramos de azúcar blanca común, que equivale a una taza y un tercio aproximadamente. Añadimos también un huevo talla M que pesa sin cáscara entre 50 a 55 gramos. Una pizca de sal. Aparte voy a realizar rápidamente un buttermilk con 3 cuartos de taza de leche caliente y media cucharada de vinagre de alcohol, que también puede ser sustituido por media cucharada de jugo de limón. Al reaccionar el vinagre con la leche caliente, esta se va a cortar y con eso vamos a obtener el buttermilk. En el bol faltó colocar la esencia de vainilla, así que le agregamos, batimos un poco y luego añadimos los ingredientes secos. Ahora añadimos 150 gramos de harina de trigo leudante que equivale a una taza y un cuarto. También añadimos 30 gramos de cacao amargo que equivale aproximadamente a 3 cucharadas. Y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. En caso de que no tengas harina de trigo leudante, puedes utilizar alguna harina de trigo de baja fuerza y le vas a añadir también media cucharada de polvo para hornear. Y también vamos a añadir el buttermilk que preparamos. Ya tenemos la mezcla de la torta de chocolate lista.
Ahora la vertemos en el molde que preparamos previamente con el caramelo. Y ahora vamos a verter cuidadosamente la mezcla del quesillo. Tapamos muy bien nuestro molde con papel aluminio para evitar que le entre agua. Colocamos nuestro molde dentro de otro molde más grande al cual le vamos a añadir agua caliente para realizar un baño María. Y ahora esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados por entre 70 a 90 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. En este caso yo horneé este pastel en un molde de 18 centímetros de diámetro y como creció tanto el bizcocho llegó a pegar del papel aluminio y no lo dejó crecer uniformemente. Por eso les recomiendo que lo horneen en un molde más alto o en un molde de 20 centímetros de diámetro como les indiqué al principio del video. Cuando la torta haya salido del horno, la dejamos reposar aproximadamente 20 minutos a temperatura ambiente y luego la llevamos a refrigerar por aproximadamente 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Para desmoldar la torta después de que esté bien fría, vamos a pasar un cuchillo por todo el contorno de la misma y vamos a asegurarnos de que esté bien suelta dentro del molde. Y moviéndola de esta manera podremos verificar que no esté pegada. Ahora vamos a voltear nuestro chocoflan en un plato que sea un poco hondo y si no sale rápidamente al voltearla, entonces simplemente giren un poco moviendo el molde y de esa manera va a terminar de salir. El caramelo que queda pegado en el molde no lo vayan a tirar, recuerden que solamente le pueden poner un poco de agua y lo llevan a fuego para ablandarlo y de esa manera van a tener más caramelo para humedecer su chocoflan. Yo le quité todo el caramelo al chocoflan para luego colarlo y volvérselo a poner y también para poder colocarle el dulce de leche sin que se deslice. Y así es como ha quedado esta deliciosa torta imposible, pastel imposible, quesi-torta, chocoflan, no sé cómo lo llamen en tu país, pero es toda una delicia. Y ahora es momento de cortar este delicioso pastel que la verdad les digo que para cualquier cumpleaños, cualquier ocasión especial queda perfectamente bien porque se luce solito con sus colores y además cuando todos lo prueben van a quedar súper fascinados. Y sobre todo es súper fácil de hacer, así que anímate a realizar esta delicia hoy mismo. Y esto quedó como todo un manjar. Recuerda que si este video te gustó puedes apoyarme regalándome un like, comentando o compartiendo este video. Y si no te has suscrito a este canal, recuerda que puedes hacerlo de forma totalmente gratuita dándole clic al botón rojo que dice suscribirse y así no te perderás ninguno de mis videos. Y ahora me despido, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete.